Te han enseñado que sentirte culpable es señal de conciencia, pero la verdad es que podría estar destruyendo tu salud. La culpa no es una virtud, es un veneno lento. Y hoy te mostraré por qué necesitas liberarte de ella ahora. La mayoría de las personas creen que necesitan ahondar en el pasado, revivir traumas y pasar años en terapia para sanar. Esta es una creencia obsoleta. La ciencia ha demostrado que puedes reprogramar tu mente, cambiar tu química interna y eliminar los pensamientos negativos y de culpa con solo unos minutos al día. No es un milagro, es neuroplasticidad. Y si entiendes lo que te voy a mostrar aquí, puedes empezar a cambiar tu vida hoy mismo, no mañana ni dentro de unos meses, hoy mismo. En este video voy a revelarte una técnica sencilla, basada en estudios reales, que puede liberarte de este patrón destructivo. Una técnica que nadie te ha contado jamás. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso después de tanto tiempo, ciertos sentimientos de culpa siguen volviendo a ti como si tuvieran vida propia? ¿Por qué, aunque sabes racionalmente que hiciste lo que pudiste, aún sientes ese peso constante, esa voz que te susurra que deberías haber hecho las cosas de otra manera? La respuesta es sencilla, pero impactante. La culpa no es un reflejo de la verdad, es una adicción química. Sí, una adicción. El cuerpo humano puede acostumbrarse a vivir en estados emocionales negativos como la culpa, el miedo y el resentimiento, y empezar a buscarlos una y otra vez, incluso si conscientemente desea deshacerse de ellos. Esto no es solo un comportamiento, es programación. Nos han condicionado a creer que sentir culpa es necesario, incluso noble. En muchas culturas, la culpa se ha utilizado como herramienta de control. Desde pequeños, nos han dicho que quien comete errores debe pagar. Sabe cómo el pasado define quiénes somos y que no podemos simplemente olvidar. Pero, ¿y si te dijera que esto es neurológicamente incorrecto? La neurociencia hoy nos muestra que el cerebro es plástico, puede cambiar, reorganizarse y sanar. Nuestras redes neuronales se moldean con los pensamientos que nos alimentamos a diario. Y cuanto más repites un pensamiento de culpa, más fuertes se vuelven las conexiones asociadas con ese patrón. En otras palabras, cuanto más piensas en la culpa, más culpa sientes, incluso si el evento original ocurrió hace años. Pero aquí es donde todo cambia. No eres la culpa que sientes, eres el observador detrás de ella. Cuando empiezas a desconectarte emocionalmente de la narrativa del pasado, empiezas a dar cabida a una nueva identidad. No hablamos de ignorar los hechos, hablamos de dejar de alimentar una química interna que te paraliza. Verás, el pensamiento es el lenguaje del cerebro, el sentimiento es el lenguaje del cuerpo. Cuando piensas en algo del pasado y te sientes culpable, tu cuerpo empieza a producir las mismas hormonas como si volviera a ocurrir ahora. ¿El resultado? Revives el trauma, repites el ciclo, y tu biología permanece atrapada en una emoción que debería haberse liberado hace mucho tiempo. Y si has entendido hasta aquí, felicidades. Ya has empezado a romper el ciclo, ahora que has comenzado a darte cuenta de que la culpa no es parte de tu identidad, sino un programa emocional instalado en tu cuerpo. Necesitamos entender cómo se estructura este programa en tu cerebro. Porque cuando entiendes el origen de un patrón, empiezas a tener poder sobre él. Cada vez que piensas en algo que hiciste o no hiciste y te sientes culpable, activas una red neuronal específica. Si este pensamiento se repite con frecuencia, el cerebro empieza a automatizarlo. Ahorra energía creando lo que llamamos vías neuronales familiares. Esto significa que, sin darte cuenta, empiezas a pensar y sentirte culpable sin necesidad de un detonante externo. Entras en este estado como si fuera automático. Pero la pregunta que pocos se hacen es, ¿por qué el cerebro hace esto? La respuesta reside en cómo el cerebro gestiona la repetición y la previsibilidad. El cerebro ama lo familiar, incluso si esa familiaridad es negativa. Prefiere el sufrimiento familiar a lo desconocido prometedor. Y aquí radica la paradoja. La culpa puede volverse cómoda para el cerebro, porque es predecible.
El cuerpo, adicto a las sustancias químicas de las emociones negativas, cortisol, adrenalina, noradrenalina, empieza a funcionar como si necesitara la culpa para sentirse normal, y cuando intentas cambiar, tu cuerpo se resiste. Decides perdonarte, dar un paso diferente, pero algo dentro de ti lo sabotea. Esto sucede porque en algún nivel inconsciente, tu cuerpo cree que, sin tener la culpa, estás en peligro, que si dejas de castigarte volverás a cometer el mismo error, que si te perdonas, estás negando el dolor que causaste. Pero esto es solo un truco de la mente condicionada. El cerebro es moldeable, responde a la atención consciente, y en el momento en que observas el patrón de culpa, sin fusionarte con él, empiezas a debilitarlo. Este es el primer paso para la autocuración, romper la familiaridad con la emoción que te ata al pasado. Estudios de neuroimagen han demostrado que cuando cambiamos nuestro enfoque e interrumpimos patrones de pensamiento recurrentes, se forman nuevas conexiones neuronales. Esto no es una teoría, es observable y medible. Cuando eliges conscientemente no albergar un pensamiento de culpa, literalmente reprogramando tu cerebro y con la repetición, esta nueva red se fortalece. La antigua se debilita. Ahora quiero invitarte a una profunda reflexión. ¿Cuántas decisiones en tu vida se toman con base en la culpa? ¿Cuántos sueños has pospuesto porque creías que no los merecías? ¿Cuántas veces te has impedido ser feliz porque creías que todavía tenías que pagar por lo que hiciste? Quizás todavía pienses que la culpa es solo un sentimiento abstracto, pero ahora te mostraré que se manifiesta en el cuerpo de una manera tan real como un dolor de cabeza o un problema cardíaco. La culpa constante desencadena un estado crónico de estrés, y el estrés crónico es el caldo de cultivo para muchas enfermedades. Cuando nos sentimos culpables, nuestro cuerpo entra en estado de alerta. Incluso si el detonante es solo un pensamiento, nuestro cerebro lo interpreta como una amenaza. Esto activa el eje hipotálamo-hipofisario adrenal, HPA, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas no están diseñadas para producirse continuamente. Están diseñadas para situaciones de emergencia a corto plazo. Pero cuando llevamos días, semanas, meses, a veces años, atrapados en la culpa, se convierten en un veneno diario. ¿Y qué le sucede a un cuerpo constantemente intoxicado por estas hormonas? El sistema inmunitario se debilita, la capacidad de regeneración celular disminuye, los niveles de inflamación aumentan, la digestión empeora, el sueño se fragmenta, y el cuerpo empieza a enfermarse, silenciosamente. Quizás esto explique por qué incluso con pruebas normales, tantas personas reportan fatiga extrema, dolor crónico y ansiedad sin razón aparente. Viven en un estado químico de culpa. Su biología ha sido moldeada por una emoción que, al repetirse con tanta frecuencia, se ha convertido en un patrón fisiológico. En estudios de resonancia magnética funcional, los investigadores han descubierto que emociones como la culpa activan regiones específicas del cerebro, como la ínsula y la corteza cingulada anterior, que están vinculadas al dolor y la incomodidad. Esto explica por qué la culpa duele. Se siente como un peso, una tensión, una opresión en el pecho, un nudo en el estómago. No es psicológico, es físico, es real. Es más, cuando te sientes culpable, activas un patrón interno de autocrítica constante. Esto crea una forma sutil, pero devastadora de autosabotaje. El cuerpo interpreta esto como una orden de no prosperar, de no evolucionar, de no sanar. Por eso tantas personas se atascan en ciclos de recaídas emocionales. Intentan cambiar, pero su cuerpo, acostumbrado a la química de la culpa, los frena. Su subconsciente les dice: aún no ha terminado, todavía tienes que sufrir un poco más. Pero la verdad es, no es necesario. No fuiste creado para vivir en constante castigo. Fuiste creado para evolucionar, para aprender, para transformar los errores en sabiduría. Y cuando el cuerpo comprende esto, cuando lo siente, comienza la sanación.
La mente cambia y la biología la sigue. Todo comienza con un punto simple pero revolucionario. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. Esta comprensión lo cambia todo. Porque mientras creas que lo que sientes es culpa, estás fusionado con ella. Pero cuando empiezas a ver la culpa como un patrón recurrente, como un programa, empiezas a recuperar tu poder. La conciencia es el mayor agente de transformación que existe. Es el estado en el que te vuelves lo suficientemente presente como para percibir los movimientos sutiles de la mente y el cuerpo, sin dejarte llevar por ellos. Y aquí está la clave. Lo que observas sin reaccionar comienza a perder su poder sobre ti. La culpa, como cualquier patrón emocional, se alimenta de la repetición inconsciente. Vive en las sombras, en los automatismos, pero cuando enciendes la luz de la conciencia, algo extraordinario comienza a suceder. La culpa se hace visible, y lo visible puede transformarse. ¿Has notado cómo a veces piensas automáticamente, no me merezco esto, fue mi culpa, metí la pata? ¿Cuántas veces te vienen estas frases sin que siquiera las hayas decidido? Parecen un reflejo, una programación, y eso es exactamente lo que son. Pero si te detienes, respiras y simplemente observas. Mira, ese pensamiento apareció de nuevo. En ese momento, dejaste de ser el pensamiento. Te convertiste en la conciencia que lo percibe. La neurociencia lo llama asimetacognición, la capacidad de reflexionar sobre el propio pensamiento. Al activar esta capacidad, se empiezan a debilitar los viejos circuitos y a dar paso a nuevos patrones. Esto no es solo espiritualidad, es pura neurología. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Toronto, los participantes que practicaron este tipo de observación consciente redujeron significativamente sus niveles de rumiación, especialmente los relacionados con la culpa y la autocrítica. Sus áreas cerebrales asociadas con el juicio y la reactividad disminuyeron su actividad. En otras palabras, la práctica de la conciencia silenciosa reprograma el cerebro. Y aquí es donde la ciencia y la espiritualidad se unen. Porque el estado de presencia, que siempre se ha enseñado en tradiciones antiguas como el budismo zen, ahora se confirma mediante imágenes cerebrales modernas. Estar presente es más que un concepto bonito. Es un estado biológico medible y tiene el poder de desactivar los desencadenantes automáticos de culpa. Al tomar conciencia, dejas de ser víctima de tu mente. Asumes el rol de creador. Y es en este estado donde comienza la verdadera transformación, no porque fuerces el cambio, sino porque dejas de identificarte con la antigua versión de ti mismo. Quizás la mayor ilusión que hayas creído es que la culpa define quién eres, que tus errores pasados representan tu valor, que sentirte mal es una forma de compensación espiritual o moral. Pero nada de esto es cierto. La culpa es solo un recuerdo emocional que, con el tiempo, se ha convertido en una identidad, y toda identidad puede deconstruirse y reconstruirse. No naciste sintiéndote culpable. La culpa se aprende, se ha inculcado a lo largo de la vida, por experiencias, por palabras escuchadas, por expectativas incumplidas, por juicios externos. Y como todo aprendizaje, se puede desaprender. El cerebro que creó la identidad de la culpa es el mismo que puede crear una identidad de libertad, perdón y responsabilidad. Pero para lograr eso, es necesario dejar ir el viejo yo. La pregunta que deberías empezar a hacerte todos los días es, ¿quién sería yo sin esta culpa? Esta pregunta, aunque simple, tiene el poder de abrir nuevas vías neuronales. Desvía la atención del problema y centra tu energía en crear. Y ahí es exactamente donde comienza el proceso de sanación. Cuando mantienes la misma personalidad durante años, la misma forma de pensar, sentir y actuar, tu cuerpo se vuelve coherente con esa historia. Memoriza tu antiguo yo. La neurociencia lo llama autoconciencia inconsciente. Te despiertas cada día y inconscientemente revives el mismo yo de ayer. Las mismas emociones, los mismos pensamientos, las mismas reacciones.
Es como un software ejecutándose en segundo plano. Y lo más peligroso, empiezas a llamarlo yo mismo. Pero hay una salida. Hay un punto en el que puedes detener esta secuencia. Ese punto es el presente. Cuando llevas tu atención a la hora y notas cómo tu viejo yo intenta tomar el control y eliges no reaccionar, estás desinstalando el programa. Y cada vez que lo haces, das paso a una nueva versión de ti mismo. No es teoría, es neuroplasticidad. Cada decisión diferente que tomas debilita las conexiones neuronales de tu antiguo yo. Y cada nueva decisión que tomas, por pequeña que sea, fortalece los circuitos de tu nuevo yo. Cuando eliges no albergar un pensamiento de culpa, cuando eliges mirarte con compasión, cuando respondes al fracaso con aprendizaje en lugar de castigo, estás creando un nuevo cerebro, una nueva mente, un nuevo cuerpo. Y este nuevo yo, más ligero, más claro, más presente, ya existe en potencia. Espera que lo cuides con atención e intención. La física cuántica y la neurociencia finalmente se unen para confirmar lo que muchas tradiciones espirituales saben desde hace siglos. Los pensamientos y las emociones no solo permanecen dentro de ti, emanan un campo de energía que interactúa con el mundo que te rodea. Cada emoción tiene una frecuencia. Emociones como la alegría, la gratitud y el amor vibran a una frecuencia alta, expansiva y coherente. Emociones como el miedo, la vergüenza y la culpa vibran a frecuencias más densas, contraídas e incoherentes. Y la culpa, entre todas estas emociones, es una de las más pesadas energéticamente. Cuando vives en un estado constante de culpa, aunque sea silencioso o disimulado, emites un campo electromagnético que transporta esta información. Esto no es metafórico, sino medible. El corazón humano, por ejemplo, genera un campo electromagnético que puede detectarse a metros del cuerpo. Este campo está directamente influenciado por el estado emocional de la persona. ¿Y qué pasa cuando vibras constantemente con culpa? Empiezas a atraer experiencias, personas y circunstancias que refuerzan ese estado. El campo que emites crea un campo a tu alrededor que busca confirmarse. Y entonces, quien se siente culpable tiende a ponerse en situaciones que alimentan aún más la culpa. Es un ciclo energético e inconsciente, pero hay una salida, y comienza por darte cuenta de que estás emitiendo esta frecuencia. No puedes cambiar lo que no reconoces. Así que el primer paso es identificar qué pensamientos activan tu campo de culpa. ¿Qué te dices cuando nadie te escucha? ¿Qué frases se repiten en tu mente como un mantra negativo? Debería haber hecho las cosas de otra manera. Metí la pata. No soy lo suficientemente bueno. Estas frases, cargadas de emoción, se convierten en códigos energéticos en tu campo. Y aquí está la buena noticia. Así como programaste este campo, puedes reprogramarlo. Cuando empiezas a cambiar cómo te sientes, cambias la información que emites. Cuando eliges diferentes pensamientos y emociones, incluso si tu cuerpo se resiste al principio, empiezas a cambiar tu firma energética. Por eso, al practicar estados, como el perdón, la compasión y la autoaceptación, muchas personas reportan cambios inmediatos en sus relaciones, oportunidades inesperadas y sincronicidades. No es casualidad, es la coherencia entre el campo interno y el campo externo. Cuando cambias por dentro, el mundo que te rodea empieza a responder. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te cuesta tanto cambiar ciertas áreas de tu vida, incluso cuando realmente lo deseas? Quizás has intentado crear una nueva realidad, cambiar de carrera, tener una relación más sana, mejorar tu salud, pero de alguna manera algo te arrastra de vuelta a los viejos patrones. Esta fuerza invisible suele llamarse culpa. La culpa crea un campo de inconsistencia entre lo que deseas conscientemente y lo que tu cuerpo cree inconscientemente. Puedes decir, quiero cambiar, pero en el fondo sientes que no estás cambiando. No merece tu campo energético, entra en conflicto. Y aquí es donde mucha gente se estanca. Intentan crear una nueva vida con la energía del viejo yo. ¿Y cuál es la energía del viejo yo? Es el peso de las emociones pasadas. Es la identidad construida sobre el dolor,
la vergüenza y el castigo. Y mientras cargas con este registro emocional de culpa, tu cuerpo le envía señales constantes al universo. Sigo siendo yo quien lo hizo mal. Sigo pagando por lo que hice. Este tipo de vibración no admite novedades, no admite milagros. El campo cuántico, que responde a las intenciones que emanamos, no reconoce únicamente las palabras que decimos ni los pensamientos que afirmamos, responde al estado del ser que sostenemos. Y por eso no basta con pensar positivamente ni repetir afirmaciones. Si tu cuerpo aún vibra de culpa, si tu química interna sigue estancada en el error, el arrepentimiento y el autocastigo, el universo recibe esta señal como tu verdadera petición y responde en consecuencia. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas parecen crear con facilidad, desean algo y en poco tiempo se manifiesta? No es suerte, es coherencia energética entre intención, emoción y acción. Estas personas no cargan con una profunda culpa, o si la cargan, han aprendido a transmutarla, y tú puedes hacer lo mismo. Lo que sucedió no te limita, solo te limita la emoción que sigues cargando sobre lo sucedido. Y cuando liberas esa emoción, cuando literalmente cambias el sentimiento, la realidad que te rodea también empieza a cambiar. Y esto es ciencia, no magia. En estudios con meditadores experimentados, se observó que al entrar en estados de coherencia cardíaca y cerebral, influían positivamente en su campo electromagnético. Este campo, a su vez, parecía interactuar con el entorno de forma más sincronizada, produciendo lo que llamamos la realidad se derrumba. Eventos donde lo inesperado, lo improbable, sucede naturalmente. Pero hay un detalle importante. Solo puedes co-crear una nueva realidad cuando ya no te identificas con la anterior. Eso significa soltar la culpa, soltar el castigo, dejar de verse como alguien que debe pagar y empezar a verse como alguien dispuesto a servir. La mayoría de la gente cree que perdonar es un acto de dar a los demás, pero la verdad es que el perdón más transformador que puedes ofrecer es el que te das a ti mismo. No se trata de olvidar lo sucedido, se trata de liberarse de la identidad que se construyó a partir de ese suceso. Cuando no te perdonas, te quedas estancado en la versión de ti mismo que cometió el error. Y mientras tanto, cualquier intento de crear un nuevo futuro se verá saboteado por el peso del pasado que aún cargas. Perdonar es soltar el ancla emocional que te ata al viejo yo. Y este acto, por simbólico que parezca, tiene un impacto medible en el cerebro y el cuerpo. Estudios neurocientíficos demuestran que cuando practicamos el perdón genuino, se activan áreas del cerebro asociadas con la empatía, la compasión y la regulación emocional. La corteza prefrontal se activa, el sistema límbico reduce su actividad y el cuerpo entra en un estado de relajación. Esto significa que, al perdonar, no solo cambias tu mente, cambias tu biología. Pero ¿por qué es tan difícil perdonarse a uno mismo? Porque la culpa crea una ilusión de control. En algún nivel inconsciente, crees que al mantener vivo el dolor, estás evitando que vuelva a ocurrir. Que castigarte constantemente es una forma de evitar que el error se repita. Pero esto es una trampa. La culpa no evita que se repita, ella lo perpetúa. El perdón, en cambio, requiere valentía, porque te invita a soltar el pasado sin garantías, te pide confiar en que has aprendido, en que eres diferente, en que puedes actuar de una manera nueva. Y esto es incómodo, porque el cerebro acostumbrado al pasado siempre se resistirá a lo desconocido, aunque sea más ligero, más libre, más coherente con quien quieres ser. Y aquí hay una clave profunda. No tienes que sentir que mereces el perdón para empezar a perdonar. La sensación llegará con el tiempo. Lo que tienes que hacer es elegir. Elige liberarte de la narrativa que te frena. Elige dejar de repetir la vieja historia. Elige tratarte con compasión. Porque cuando te perdonas, rompes el ciclo químico del castigo. Detienes los pensamientos automáticos, reorganizas tu energía, haces espacio para una nueva firma vibratoria.
Y poco a poco, tu cerebro y tu cuerpo empiezan a reconocer que el error ya no te define, sino que es simplemente algo que ocurrió en algún momento de tu camino. Perdonarse es el acto más revolucionario de autocuración. Es decir, me permito ser nuevo, libero el viejo guión, me convierto en el creador de mi nuevo destino. Hemos llegado a un punto crucial en el viaje, comprender que la liberación de la culpa no es un acontecimiento, es una construcción continua. No, basta con comprender intelectualmente qué es la culpa, ni con decidir perdonarte una vez. Necesitas integrar esta nueva identidad por completo, en tu cuerpo, mente y campo energético. Piensa en tu cuerpo como un instrumento. Durante años ha estado sintonizado con la culpa. Tus células, tus sistemas, tu química interna se habituaron a cierta frecuencia emocional. La mente la reforzó, el cuerpo respondió y el entorno a tu alrededor se ajustó a ese patrón. Un ciclo de coherencia negativa. Pero ahora tienes la oportunidad de reajustar completamente este sistema. Y comienza con una decisión consciente. ¿Quién elijo ser a partir de ahora? Cuando te comprometes con una nueva identidad, alguien que se ve a sí mismo con compasión, que ha aprendido del pasado, que se reconoce como creador de su propia realidad, envías un nuevo mensaje a tu cerebro. Y si mantienes esa decisión a diario, incluso ante viejos factores desencadenantes, tu cerebro comienza a reconfigurarse. Tu mente empieza a funcionar de forma diferente. Pero el cuerpo también necesita aprender. El cuerpo está acostumbrado a las emociones intensas. Cuando dejas de alimentarlas entra en abstinencia. Puedes sentirte inquieto, resistente, saboteador. Esto es de esperar. Es como dejar una adicción emocional. Pero la buena noticia es que, cuanto más se mantenga la nueva frecuencia, más se adaptará el cuerpo a ella. Y cuando tu cuerpo y tu mente entran en coherencia, el campo que te rodea empieza a reflejar esta nueva realidad. Te vuelves magnético. Surgen diferentes situaciones. Las personas que antes reforzaban tu culpa desaparecen. Se presentan nuevas oportunidades. Y esto ocurre no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu vibración ha cambiado. La física cuántica ya sugiere que el observador influye en el objeto observado. Esto significa que tu estado interno influye en cómo se comporta la realidad ante ti. Cuando vibras con culpa, interpretas todo a través de la lente de la limitación. Pero cuando vibras con presencia, aceptación y libertad, accedes a posibilidades que antes eran invisibles. Empiezas a vivir en un estado de coherencia. Pensamientos alineados con emociones, emociones alineadas con acciones, y todo esto sustenta una nueva identidad. Una identidad que ya no necesita del pasado para existir. Una identidad que no se define por el error, sino por la transformación. Y ahí es donde ocurre la autocuración. No como un evento aislado, sino como un estado continuo de alineación entre lo que piensas, sientes, vibras y eliges ser. Ninguna transformación verdadera ocurre sin espacio. Y cuando hablo de espacio, no me refiero solo al tiempo o al silencio. Me refiero a un espacio interior donde puede nacer algo nuevo. El viejo yo, el que se identifica con la culpa, vive en un estado de constante actividad, la mente llena de juicios, el cuerpo cargado de tensión, el corazón bloqueado por historias del pasado. Si realmente quieres liberarte de la culpa, el primer paso es vaciarte. Crear espacio significa desconectar, aunque sea por unos minutos, del ruido habitual. Significa salir del piloto automático emocional. Significa dar un paso atrás y empezar a observar todo aquello a lo que normalmente solo reaccionas. Porque solo cuando observas sin reaccionar, puedes elegir conscientemente. ¿Y cómo hacer esto en la práctica? La respuesta es sencilla, pero poderosa. La pausa consciente. Reserva de 5 a 10 minutos al día para simplemente sentarte en silencio, cerrar los ojos y observar. Sin intentar cambiar nada. Sin intentar controlar tus pensamientos. Simplemente observa. ¿Qué está pasando dentro de mí ahora mismo? Puede haber agitación, tristeza, culpa, ansiedad. Todo está bien.
El objetivo no es eliminar nada ahora mismo, es simplemente crear el espacio donde algo nuevo pueda surgir eventualmente. Esta pausa interrumpe el ciclo automático. Envía nueva información a tu cuerpo. Ahora yo estoy al mando, no la emoción ni el pasado. Y a medida que esta práctica se repite, algo comienza a suceder. Te desidentificas del carácter de la culpa. Te das cuenta de que hay una parte de ti que está más allá del dolor, más allá de la historia, más allá de lo sucedido. Y este observarte es la clave de la transformación. La neurociencia demuestra que durante estados meditativos simples, el cerebro entra en ondas alfa y teta que promueven la neuroplasticidad, la capacidad de crear nuevas conexiones. Es, en min fin non sentin, este estado que el viejo patrón de culpa comienza a perder fuerza. Y es en este espacio donde puedes plantar nuevas intenciones. Pero recuerda, el primer objetivo no es arreglar nada, es simplemente hacer espacio. Cuando creas este espacio interior todos los días, aunque sea por unos minutos, le estás diciendo a tu cerebro y a tu cuerpo, ya no soy la persona que vive reaccionando al pasado. Estoy creando un nuevo estado de ser. Esta pausa es la puerta de entrada a tu nuevo yo. Y cuando se convierte en un hábito, tu cuerpo empieza a acostumbrarse a la idea de estar en paz. Tu química interna cambia, el entorno que te rodea se reorganiza. Y lo que antes parecía difícil, perdonarte, soltar, cambiar, empieza a suceder con menos esfuerzo y con más fluidez. Piensas entre 60 y 70,000 pensamientos al día. Y aquí está el dato más impactante. Más del 90% de esos pensamientos son los mismos que tuviste ayer. Esto significa que si tus pensamientos transmiten culpa, juicio o arrepentimiento, tu cerebro está literalmente funcionando como una grabadora que repite la misma historia día tras día. Si quieres cambiar tu vida, necesitas cambiar tu pensamiento dominante. Y para cambiar tu pensamiento dominante, primero debes reconocerlo. El problema es que muchos de estos pensamientos de culpa son tan habituales, tan sutiles, que han llegado a considerarse verdades absolutas. Frases como, siempre me equivoco. No, merezco ser feliz. Después de lo que hice, no puedo seguir adelante. La gente nunca me lo perdonará. Estas frases no son ciertas. Son declaraciones programadas que se repiten con tanta frecuencia que el cerebro ha llegado a aceptarlas como identidad. Pero aquí está la buena noticia. Todo lo que está programado se puede reprogramar. La primera práctica es sencilla. Escribe los pensamientos de culpa que más se repiten en tu mente. Sé honesto. No intentes corregir. Simplemente observa y toma nota. Estás sacando a la luz lo que opera en las sombras. Después de escribir, mira cada una de estas oraciones y pregúntate, ¿quién me enseñó esto? ¿Esa frase todavía se aplica a la persona en la que me estoy convirtiendo? ¿Qué diría, en cambio, una versión más consciente de mí mismo? Esta investigación activa tu neocórtex, la parte del cerebro responsable de la reflexión y la toma de decisiones consciente. Y cuando eliges nuevos pensamientos intencionalmente, empiezas a crear nuevas vías neuronales. Al principio puede parecer artificial, pero con la repetición, el cerebro empieza a aceptar estas nuevas vías como algo normal. Aquí viene un elemento fundamental. La emoción pensar diferente sin sentir diferente es como escribir en la arena. El cambio no se mantiene. Así que cada vez que reemplaces un pensamiento de culpa con una nueva afirmación, como aprendí de lo que pasó o soy digno de empezar de nuevo, siéntelo con verdad. Respira. Visualiza. Deja que tu cuerpo experimente esta nueva emoción. Esta combinación de nuevo pensamiento plus nueva emoción es lo que realmente registra una nueva realidad interior. Y recuerda, no tienes que creerlo al 100% al principio. Solo tienes que estar dispuesto a dudar de la vieja programación. Ese es el comienzo de la reprogramación. Quizás la parte más desafiante de la transformación personal es precisamente esta: enseñar al cuerpo a dejar ir la adicción emocional a la culpa. Porque incluso cuando la mente ya ha comprendido, cuando
Los pensamientos ya han empezado a cambiar. El cuerpo todavía puede estar condicionado a reaccionar como siempre lo ha hecho. El cuerpo tiene memoria emocional. Se acostumbra a la química que repites. Si has vivido años cargando con la culpa, tu cuerpo ha aprendido a funcionar en ese estado. Músculos tensos, respiración superficial, palpitaciones, contracciones viscerales. Todo esto se ha vuelto familiar. Y lo familiar, incluso cuando duele, es seguro para el sistema nervioso. Es por eso, romper este patrón requiere la repetición consciente de nuevos estados físicos y emocionales. Necesitas entrenar tu cuerpo para sentir paz, para sentirte ligero, para sentirte libre. Incluso cuando no haya ninguna evidencia externa que justifique esa sensación, aquí está la clave. No esperas a que la realidad cambie para sentirte diferente. Siéntete diferente para cambiar tu realidad. Una de las herramientas más poderosas para lograrlo es la respiración. Respirar profunda, consciente y rítmicamente le comunica a tu sistema nervioso que todo está bien, que no hay ninguna amenaza, que ya no hay necesidad de defenderte ni castigarte. Al respirar así, literalmente estás reprogramando tu cuerpo para salir del estado de supervivencia, donde predomina la culpa, y entrar en el estado de creación. La siguiente herramienta es el movimiento consciente. A menudo, el cuerpo alberga la culpa en los hombros, en una postura encorvada, en el pecho rígido. Empieza a notar cómo se comporta tu cuerpo cuando estás inmerso en pensamientos de culpa. Entonces, romper este patrón físicamente, estírate, cambia de postura, levanta la cabeza, abre el pecho, camina con presencia. Estos pequeños ajustes le indican a tu cuerpo: estamos en un nuevo estado de ser. Y por último, ponte en contacto con estados emocionales opuestos a la culpa, como autoaceptación, dignidad, amor propio. ¿Cómo lo haces? Empieza con tu imaginación. Visualízate como una versión más ligera, libre y completa de ti mismo. Imagina cómo sería vivir sin ese peso. Cómo sería despertar y sentir genuinamente: estoy en paz con quien soy. Al principio, tu cuerpo podría resistirse. Intentará arrastrarte de vuelta al viejo patrón como si dijera: esto no es real. Pero con la repetición, aprenderá. Porque todo lo que sientes consistentemente, el cuerpo lo memoriza. Y cuando el cuerpo empieza a responder con ligereza, en lugar de tensión, con apertura en lugar de retraimiento, con presencia en lugar de castigo, la culpa finalmente comienza a perder su poder. El cerebro no puede distinguir con claridad entre lo que se experimenta físicamente y lo que se experimenta intensamente en la imaginación. Este es uno de los mayores secretos de la neurociencia moderna y uno de los fundamentos más poderosos de la transformación personal. Lo que visualizas con emoción y repetición, el cerebro lo registra como una experiencia real. ¿Y por qué importa esto cuando hablamos de culpa? Porque la culpa está profundamente arraigada en los recuerdos. Revives imágenes del pasado como si estuvieran sucediendo ahora. Tu cuerpo reacciona a estas imágenes con la misma química emocional que, cuando ocurrió el evento. Ya no estás en el pasado, pero estás biológicamente atrapado en él. La visualización creativa es el puente para romper este ciclo. En lugar de revivir la misma escena, empiezas a crear nuevas imágenes mentales. En lugar de obsesionarte con el error, visualizas la sanación. En lugar de reforzar la pesadez, le enseñas a tu cerebro a experimentar la ligereza. Y con el tiempo, estas imágenes comienzan a volverse familiares. El objetivo es claro: hacer el futuro más real que el pasado. Empieza por algo sencillo. Elige un momento del día. Puede ser justo al despertar o justo antes de dormir. Siéntate en silencio. Cierra los ojos. Respira profundamente. Luego, imagina: ¿cómo sería tu vida si estuvieras completamente libre de culpa? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo caminarías, hablarías, te relacionarías? ¿Qué decisiones tomarías con confianza? ¿Cómo sería tu expresión facial y tu energía al entrar en una habitación? Mira esto en detalle, como una película, pero no te limites a verlo.
Siéntelo. Sentir es el combustible para la reprogramación. Si puedes sentir gratitud, alivio y amor por esta futura versión de ti mismo, aunque sea por unos segundos, estás iniciando un nuevo circuito en tu cerebro. Le estás enseñando a tu cuerpo que este futuro ya está disponible, ahora mismo. Las investigaciones de neuroimagen muestran que durante la visualización activa, se activan las mismas áreas del cerebro que si la experiencia estuviera ocurriendo físicamente. Esto significa que, cuanto más practiques visualizarte libre de culpa, más grabarás esa realidad en tu cerebro. Y cuanto más repites esa imagen con emoción, más se convierte en tu nueva referencia interna. Esa vieja versión, marcada por el dolor, la vergüenza y el arrepentimiento, empieza a parecer distante, irrelevante, como una prenda que ya no te queda. La visualización creativa no es un juego mental, es una forma de comunicación directa con tu biología, tu subconsciente y el campo cuántico que te rodea. Eso, te estás diciendo a ti mismo, esto es lo que elijo ser ahora. La verdadera transformación no ocurre solo en el silencio de la meditación o en momentos de profunda inspiración. Se consolida en la vida real, cuando te enfrentas a una situación inesperada, cuando el viejo detonante aparece de nuevo, cuando el dolor intenta ocupar el espacio que habías despejado. Es en estos momentos que tu nuevo yo se pone a prueba. Y esta prueba no es un castigo, es una oportunidad para consolidarte. Es el universo y tu cuerpo preguntando, ¿reaccionarás como lo hacías antes o responderás como te estás volviendo? Cuando empiezas a cambiar, tu entorno externo puede, por un tiempo, seguir reflejando tu antiguo yo. La gente seguirá tratándote como la versión que conocían. Las circunstancias pueden intentar que vuelvas a tus viejos patrones, pero ahora tienes una opción: reaccionar automáticamente o responder conscientemente. ¿Y qué sustenta esta elección? En el momento del desafío, conciencia, respiración, presencia. No tienes que ser perfecto. No tienes que eliminar la culpa por completo de un día para otro. Lo que necesitas es practicar la autoobservación continua. Si te das cuenta de que estás cayendo en viejos patrones, detente, respira, reconoce, eso es viejo, ya no soy así, y luego vuelve a elegir. Aquí es exactamente donde ocurre la neuroplasticidad, cuando te enfrentas al viejo patrón y decides no alimentarlo. Cada vez que haces esto, aunque sea por unos segundos, debilitas la antigua conexión y fortaleces la nueva. El cerebro aprende, el cuerpo desaprende, la mente renace. Y aquí hay un secreto poco conocido. La recaída también forma parte del proceso. A veces te sorprenderás, volviendo a caer en pensamientos de culpa. No pasa nada. No se trata de caer, se trata de cómo te levantas. No tienes que empezar de cero cada vez. Cada revés puede ser un refuerzo para tu nueva identidad, siempre y cuando regreses con más claridad, compasión y determinación. Así que, crea anclas en tu día. Pequeños rituales que te recuerden en quién te estás convirtiendo. Podría ser una frase que repitas al despertar, un recordatorio en tu teléfono con palabras clave o una respiración consciente antes de responder un correo electrónico. Estos simples actos le dicen a tu cerebro, estamos creando una nueva historia. Y, cuando mantienes esto a diario, aunque sea por minutos, el viejo patrón comienza a desvanecerse. El cuerpo empieza a preferir la ligereza. El campo vibra de manera diferente. Las respuestas de la vida cambian. Y entonces, te das cuenta de que ya no estás intentando deshacerte de la culpa. Simplemente, ya no te identificas con ella. Has llegado hasta aquí. Y no es poca cosa, porque en este momento, algo dentro de ti ya ha empezado a moverse. Ya no eres la misma persona que empezó esta lectura. Quizás el cambio aún no se ha manifestado del todo en el exterior, pero sí internamente, biológica, energética y conscientemente, ya se ha activado una nueva versión tuya. Has visto que la culpa no es un destino, es un programa. Un estado químico repetido durante tanto tiempo
que parecía parte de tu identidad. Pero ahora lo sabes. Eres más grande que cualquier emoción que hayas sentido alguna vez. Eres el creador del estado en el que vives, y en cualquier momento puedes decidir reescribir su historia. La autocuración no es un milagro que ocurre por casualidad. Es un compromiso con el presente. Es elegir, cada día, no alimentar lo que ya no te sirve. Es tener la valentía de soltar lo que fue, no porque niegues el pasado, sino porque ya has aprendido de él, ya has asimilado la lección. Ahora es momento de seguir adelante. Y cuando dejas de identificarte con el error, con el trauma, con el dolor, regresas a tu estado natural. Regresas a casa, porque tu estado natural no es el castigo, es libertad, es ligereza, es amor. Has aprendido que el pensamiento y la emoción moldean el cerebro, que el cuerpo puede desaprender la adicción a la culpa, que el campo cuántico responde a la frecuencia de tu ser, y que con atención e intención puedes vivir en coherencia con una nueva realidad, una más elevada, más verdadera, más tuya. La responsabilidad ahora está en tus manos, y esto no es una carga, es un privilegio, porque si eres el creador de tu sufrimiento, también eres el creador de tu liberación, y eso nadie te lo puede quitar. No esperes más a que el mundo te perdone. No esperes más a que otros reconozcan tu dolor. No esperes más a que el tiempo sane. Eres el tiempo, eres el sanador. La sanación ocurre cuando decides, con todo tu ser, elijo dejar esto atrás. Elijo vivir como alguien que ya es libre, con cada respiración consciente, cada nuevo pensamiento, cada visualización que mantienes, cada acción alineada con tu yo futuro. Le estás diciendo al universo, estoy listo. Y cuando vibras esto con la verdad, el universo responde. Porque el campo cuántico siempre responde a tu firma energética. Ya no estás a merced de la culpa. No eres lo que pasó. Eres lo que eliges ser, y ahora has elegido ser libre. Ahora que has llegado hasta aquí, no regreses al mismo lugar. No regreses a viejos pensamientos. No aceptes cargar más con el peso que no pertenece a tu esencia, porque ahora lo sabes, ya. No necesitas la culpa para ser una mejor persona. La verdadera evolución no proviene de aferrarse al dolor, sino de extraer sabiduría. La culpa es señal de que tienes conciencia, pero liberar la culpa es señal de que tienes la madurez espiritual, emocional y energética para trascender el pasado. Eso es lo que sana, eso es lo que transforma. Y ya has empezado. Ahora es el momento de mantener este nuevo estado. Levantarse cada día y antes de mirar afuera, mirar adentro y preguntarse, ¿quién elijo ser hoy? Elige ser nuevo. Elige ser luz. Elige ser completo. Has aprendido a crear espacio dentro de ti. Has aprendido a observar, a reprogramar, a respirar, a visualizar. Has aprendido a enseñarle a tu cuerpo un nuevo camino. Y aunque el mundo todavía intente recordarte la versión anterior, puedes sonreír por dentro y decir, ya no soy esa persona. Y no es porque algo externo haya cambiado, es porque has cambiado por dentro. La autocuración comienza cuando tu identidad ya no está ligada a lo sucedido, sino que se ancla en quién te estás convirtiendo. Y cada vez que eliges la conciencia, la coherencia y el amor propio, te estás sanando no solo a ti mismo, sino a todo lo que te rodea. Vibras diferente, piensas diferente, inspiras diferente. Y esto es lo que realmente transforma el mundo, un ser humano liberado del ciclo del autocastigo. Así que aquí está mi propuesta para ti. Durante los próximos 21 días, vive como si ya estuvieras libre de culpa. Actúa como este nuevo tú. Respira como tal. Piensa como tal. Siente como tal. Y observa, no con ansiedad, sino con presencia, cómo la realidad comienza a responder, no porque lo hayas forzado, sino porque tú se volvió coherente con la verdad de su esencia. La autocuración no es algo que tengas que conseguir, es algo que activas cuando dejas de aferrarte a la versión de ti mismo que enfermó. Y la versión que está naciendo dentro de ti ahora no conlleva ninguna culpa.
Ella lleva conciencia, poder y amor. ¿Estás listo? Ahora vete. Si este mensaje te conmovió, compártelo con alguien que también necesite liberarse del peso de la culpa. Y si quieres profundizar en este proceso, consulta la serie completa sobre autocuración en el enlace de abajo. Tu transformación comienza en el momento en que decides dejar de sobrevivir y empezar a vivir como alguien que ya ha sanado.